Ya la encendí de último. Ah, no tenga pena, Lucero. Al final voy a tomar otra. Ya le vi su Bueno, cabello. Sí, lo que pasa es de que ahí sale como de Google. Dani también no me preocupó que no la hayan sentido porque ustedes sale su foto ahí. sí, es como que tuviera la cámara Ah, posando de una vez. sí. Bueno. Empezamos viendo la estructura del Estado. Era estructura y organización del Estado. Hay quienes se me confundieron en el análisis porque no era nada del organismo judicial, ejecutivo. Sí es parte de, pero legalmente la estructura y organización del Estado era empezar con el régimen político electoral, las nociones del derecho electoral, legislación política, el régimen administrativo que lo vieron ayer, que es el conjunto de la división que tiene nuestro país en departamentos, regiones, municipios, así está dividido administrativamente nuestro municipio. Por eso hizo énfasis el licenciado Edward ayer también de la ley de descentralización. ¿Por qué? Porque ahí inicia los consejos departamentales de desarrollo. Vimos que hay 5 tipos de consejos departamentales de desarrollo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí en nuestro municipio es el COCODE, el Consejo Comunitario de Desarrollo, el que debe de velar porque se hagan proyectos, por ver qué necesidades hay dentro de nuestro municipio. Lamentablemente, durante el tiempo que yo he estado en la municipalidad, por ejemplo, antes de que se hiciera la ley de descentralización, habían comités, comité de promejoramiento, comité de prointroducción de agua potable, habían varios comités que hacían. ¿Por qué? Porque lamentablemente en las aldeas, porque los municipios administrativamente se dividen en aldeas, caseríos, barrios, parajes, fincas. Esa es la división administrativa de un municipio. Entonces los comités son representantes para velar por el beneficio de la comunidad. Entonces vino la ley de descentralización y formaron los consejos comunitarios de desarrollo, COCODES. Entonces estos velan porque en cada aldea, caserío, si no hay agua, hacer proyectos de agua, escuelas, centros de convergencia, sus carreteras, escuelas. Entonces yo desde que trabajo ahí, la verdad, hay muchas aldeas y caseríos, gente que a veces ni sabe leer y escribir y anda ahí buscando al alcalde que queremos un proyectito de agua, que queremos un aula, que queremos... Y aquí en el área urbana, vieran que hay que ir a buscar a la gente para que la gente forme parte del Consejo Comunitario de Desarrollo y hacer proyectos de materia gris, como decía él ayer, materia gris se refería a calles pavimentadas, por eso a veces tal vez no se ha mejorado el servicio del agua, porque aquí no hay un consejo comunitario que vele por el servicio, que donde hay un nacimiento, que donde vamos a velar por el buen funcionamiento. La verdad, a veces dejamos a nuestras autoridades todo el papeleo, todo, echamos culpas, pero a veces nosotros como ciudadanos somos legalmente los culpables. ¿Por qué? Porque nunca integramos un consejo comunitario de desarrollo para pedir, porque somos representantes de nuestra comunidad para velar por el desenvolvimiento de nuestro municipio. Yo les digo porque, por ejemplo, a veces habían que ir a buscar a doña Elsa Victoria para que firmara un papel para hacer una calle pavimentada de Cantón Elena, que había que ir a buscar a otro señor que apenas se reunían para formar el consejo comunitario, porque cada solicitud de cada proyecto tiene que ir firmado por el Consejo Comunitario de Desarrollo. Entonces, esta ley de descentralización vino a hacer eso para darle más participación ciudadana a los municipios y a los ciudadanos. Va, el régimen de control y fiscalización
¿Por qué? Porque hemos venido hablando, las clases pasadas estuvimos hablando de órganos, controles de intraórganos, controles de extraórganos, controles de extrapoder. ¿Por qué? Porque debe de haber una fiscalización y control de los ingresos y egresos que damos cada uno de nosotros. ¿Cómo? Por pagar la tarjeta de circulación, la calcomanía, todos los impuestos que nos exige el mismo gobierno para poder dar y darle a todos las entidades autónomas del Estado y puedan hacer cualquier tipo de proyecto. Por eso tiene que fiscalizar los ingresos, egresos, el control financiero. Hay una ley de presupuesto que ustedes la van a ver en su debido tiempo en administrativo, cuál es la ley del presupuesto, cómo se organiza, quién, y ustedes ya saben quién la aprueba, el Congreso de la República, y inclusive ayer decía el IC que estamos funcionando con el presupuesto del 2018. No ha habido ninguna ampliación, no ha habido ninguna modificación a ese presupuesto. ¿Por qué? Porque lo debe de presentar el organismo ejecutivo junto con todas sus entidades autónomas y el Congreso no lo ha aprobado en el tiempo que es. Entonces, ¿qué pasa? Se queda vigente el mismo presupuesto. Bueno, hoy nosotros como parte del... Disculpe. ¿Diga? Reina dice que está intentando ingresar. Va, está bien, no te da pena ahorita. Gracias, disculpe. Vaya. Entonces, como parte de la estructura del Estado y organización del Estado, hoy vamos a terminar de ver régimen político, Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación y régimen municipal. Aquí estaba también el Procurador de los Derechos Humanos. Yo no lo quise incluir porque legalmente en la guía no está ver el Procurador de los Derechos Humanos. Inclusive también está parte de la Corte de Constitucionalidad, pero tampoco la incluí porque no está ni en la guía programática ni en el cronograma de actividades. Yo los entiendo a ustedes y como estudiantes no saben también mucho cómo los entiendo. Por eso yo estuve de acuerdo, yo no he tomado en ningún caso represalias con ninguno de ustedes por el examen, el parcial de la vez pasada que tuvimos, hablamos, porque yo siento que hablando es cuando más nos entendemos y mejoramos. Yo no sé, siento que ahora me he apegado a lo que ustedes han querido, cómo lo han querido, porque he querido que vayan más allá de averiguar más, de saber más, pero yo por una parte los entiendo porque los miro que hay mucho contenido, a qué horas estudiamos esto, pero para eso también están las clases, patojos, porque muchas de las preguntas que vienen también en el examen son de las clases que hemos visto aquí. ¿Por qué? Porque a veces cuesta manejar mucho contenido. Entonces no he querido eso. Y para el próximo semestre, no solo en mi curso, si es que yo les doy a ustedes, yo siempre quisiera que tuvieran a la mano su guía programática, que es un deber que nosotros se las mandemos, y el cronograma de actividades. ¿Por qué? Porque ahí ustedes mismos tienen que ir chequeando qué estamos viendo, qué está dando el docente. Miren, patojos, yo a veces me quedo asustada porque hay docentes que ni siquiera la quinta parte de lo que hago yo hacen ellos. No sé, pero a nosotros, al menos en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, sí nos exige bastante nuestro coordinador, que hagamos el cronograma, que les mandemos, que hagamos la planificación semestral, que integremos las tareas. Por ejemplo, ahorita yo les di derecho notarial a los patojos, pero yo el 20 de enero que empezamos a dar clases, yo les dije a ellos que quería un protocolo notarial. Entonces, imagínense hacer un protocolo y incluía escrituras, la mayoría de todo tipo de escrituras matrices, actas de protocolización, razones de legalización de firmas y de documentos, atestados, el índice, la apertura de protocolo, empastarlo. Entonces, hay quienes me presentaron un protocolo
excelente. Otros no, otros apenas me lo entregaron. ¿Por qué? Porque a veces dejamos de último nuestras tareas y andamos corriendo. ¿Por qué les digo esto? Yo traté de no bajarles lo mucho de puntos por no haberse acomodado el análisis a la estructura de la organización del Estado. También yo les di ciertos lineamientos porque, por ejemplo, para un análisis, yo les dije cuántas hojas, qué tipo de letra y el espacio. Hay quienes tuvieron copiar y pegar y todavía ni siquiera justificaron y le cambiaron la letra. Todo esto se los digo ¿por qué? Porque ustedes cuando hagan su tesis, todo eso les van a corregir, patojos. Y por eso a veces se tardan 6, 8 meses en hacer una tesis porque el asesor las estaba de regresar, que hagan esto, que no le pusieron esto. O sea, son cuestiones de que como estudiantes, pues ustedes se vayan acostumbrando. Yo les hice algunas observaciones ahí, no para que se molestaran, sino que para que mejoremos. ¿Por qué? Porque un estudiante una vez que me dijo, mire licenciada, ¿por qué siempre me pone menos de la tarea que saco? ¿Por qué no me dice, mire, la introducción está mala, las conclusiones están, hágalas así, así, y yo voy a tratar de mejorar? Entonces dije yo, tiene razón, mejor voy a hacerle las observaciones y así me dice ella, no solo me va a servir en su curso, sino que en los demás cursos. Y miren, tal licenciado nos hace estas correcciones. Entonces yo traté de hacerle los mismos a ustedes. Hay que las conclusiones, a veces no solo una, sino que mejor hacer 3, 4 con viñetas y así se miran bien las conclusiones. ¿Por qué? Porque en una tesis así se las van a pedir, que la introducción no vaya un poquitillo, sino que vaya casi como una página del contenido de los capítulos que van. Por ejemplo, yo en el trabajo de investigación a algunos no les pedí objetivos, hay quienes me les pusieron objetivos generales, específicos, yo no les pedí índice, hay quienes les hicieron pie de página, me le hicieron el índice. O sea, ese es un trabajo completo que de todos modos ustedes también lo van a ir desempeñando y que se vayan acomodando. ¿Por qué? Porque ese es un trabajo de tesis. Objetivos generales, objetivos específicos, el índice, la hipótesis, la introducción, el contenido del texto, las conclusiones. O sea, todo eso implica un trabajo de investigación. Por eso se dice trabajo de investigación. Y que dejemos aparte la encuesta que tenemos que hacer de acuerdo al tema que vayamos a escoger. Entonces, como estudiantes, es que poco a poco se vayan puliendo en estos temas de investigación, de análisis, porque yo siento que es donde más aprende el alumno. Es bueno que en un análisis usted ponga un parrafito y hable de eso. Hay quienes, por ejemplo, me escribieron de lo de Gloria Porras que está pasando ahorita con el amparo que le puso la corte, que no la juramentaron. Entonces estaban dando en la coyuntura nacional, que también por eso les puse acontecimientos, actores, para que ustedes se fueran un poco más desarrollando. Les hago estas observaciones para próximas tareas que sean así, porque yo siento que es donde más uno aprende a hacer un análisis, un ensayo, porque ahí usted hace su propio comentario, hace su propio debate y aprende más que memorizar las preguntas. Por ejemplo, en el régimen militar, vamos a hablar cuál es la función y cómo está. Aquí hay antecedentes, vamos a ver de algunas cosas que hay antecedentes, como históricos, sí, pero lo esencial lo tenemos que aprender y ustedes lo pueden leer porque no hay mucho. Yo en las preguntas no les pienso poner fechas, no, sino que es bueno que solo se lea en forma de que ustedes vayan aprendiendo cómo se instituyeron varias cosas. Aquí el régimen militar está contenido en los artículos 244 al 250 de la Constitución y que estamos en la página 309. No sé si se ubican en esa página.
¿Estamos ahí? Sí, licenciada. Va. Sí, licenciada. Miren pues. 200, ¿cuál dijo el licenciado? 309. Gracias, Lida. Va, miren pues, yo les voy a ir explicando varias cosas porque a veces no nos va a dar tiempo que yo les vaya leyendo por párrafos. No, voy a darles lo más esencial que está aquí, es lo que va a venir en las preguntas en el examen final y lo que vayamos a desarrollar hoy en la clase, porque yo hoy lo tengo que terminar porque el jueves ya quieren los links el coordinador. Entonces yo termino de dar mi clase hoy con ustedes y empiezo a hacer el examen para enviárselo a él. Entonces hoy vamos a hablar, yo quiero que si hay alguna cosa que yo esté hablando y que no le entienda, me interrumpan y me digan no le estamos entendiendo. Sí, por favor. Sí, Lida. Entonces dice que es el régimen militar. En la Constitución está el ejército, pero en la estructura del Estado se le llama régimen militar. ¿Y qué es el régimen militar? Dice que lo constituye el conjunto de normas que regula todo lo relativo a la Constitución, funciones y obligaciones que tiene el ejército en el Estado guatemalteco. Este es el concepto que está en esta página 309. Además, es el ejército, dice, se rige por varias normas que integran el ordenamiento jurídico guatemalteco. ¿Cuál es esta? La ley constitutiva del ejército, la cual es el decreto 72-90. Estas, miren patojos, yo ahorita no les pedí varias leyes porque no estamos presenciales, sino que ustedes bien las podían bajar en PDF, pero conforme el tiempo, ustedes tienen que hacer comprar sus leyes y irlas ordenando, porque estas, al menos una idea, tienen que llevar que son cada ley. Por ejemplo, otra con la que se familiariza bastante el régimen militar o el ejército es la ley de orden público. ¿Por qué? Porque el ejército, cuando hay calamidad, así como lo de la pandemia o que hubieran cuestiones de que hay tormentas, que hay desastres, ¿quiénes colaboran y cooperan? El ejército. Entonces, el ejército va ligada con esta ley de orden público. ¿Por qué va con la ley del organismo ejecutivo? Porque el Ministerio de la Defensa es parte del organismo ejecutivo. Y como bien lo dice aquí también, dice que se relaciona con la ley del organismo ejecutivo porque es el Ministerio de la Defensa el que posee las facultades y formular las políticas y hacer cumplir el régimen jurídico relativo a la defensa de la soberanía y de la integridad del territorio nacional. Ayer que decía el IC que reformaron la ley de contrataciones y compras del Estado. Aquí está favoreciendo más al ejército. ¿Por qué? Porque el ejército es el único que no hace ni compras directas, ni tiene que estar en Guatecompras para hacer todo lo que va a utilizar. No es fiscalizado, mucho menos ahorita con esto de la reforma a la ley de contrataciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros en las municipalidades hay una cuantía que hay. Yo ahorita no me sé pero les voy a poner, por ejemplo, una cuantía que no nos tenemos que pasar de 25,000 quetzales. Ahí en la MUNI se pueden comprar lapiceros, hojas, todo lo que necesitamos hasta 25,000 quetzales. Si pasamos de 25,000 quetzales, hay que cotizar. De 25,000 quetzales hasta 900,000. Ya si se pasa de 900,001, hay que licitar. Entonces, ahorita se cambiaron estas cantidades, ya se pueden hacer compras directas de menos cuantía, la MUNI ya puede, por decirles algo, comprar más de 60,000 quetzales, o sea, reformaron eso y al ejército, no, igual la seguridad del presidente, que siempre ha habido, inclusive se me viene a la mente ahorita que Jimmy Morales había comprado un reloj de no sé cuántos
dólares valía el reloj. ¿Por qué? Porque no lo habían cotizado, no lo habían subido al sistema de Guatecompras, y aunque en sí, yo les hablo así, claro, a veces ese sistema es mentira. ¿Por qué? Porque de todos modos las municipalidades con los que tienen y hablan, y todos son con los contratistas de las empresas. ¿Por qué? Porque les dan las bases de los proyectos que van a sacar, a licitar, a cotizar. ¿Qué pasa cuando uno lo sube a Guatecompras? La empresa se va a ajustar a las bases que ya le dieron en la municipalidad, y es la que va a calificar la junta de cotización, la junta de licitación, y ella va a ser la empresa ganadora. ¿O qué pasa también a veces? Que ya no llegan 3 o 4 ofertas porque ya saben que a tal empresa se le dio la oferta. Entonces hay cuestiones de que a veces solo son, entre comillas, que se va a hacer la ley, que se va a fiscalizar, y a veces no se cumple. Entonces, ¿qué pasa? Mandan al otro órgano fiscalizador, que es la Contraloría General de Cuentas. ¿Para qué? Para que nos apeguemos, que se hayan cumplido las bases de licitación, que se haya cumplido la cotización, que qué calidad de cemento echaron, que qué hierro pusieron. Entonces, ahí es donde se van más o menos haciendo los frenos y contrapesos con esto, porque legalmente estar en un sistema de gobierno cuesta, y más para un funcionario público. ¿Por qué? Porque nosotros como funcionarios públicos, así como por ejemplo yo, formo parte de la Junta de Licitación de la municipalidad. Tengo 20 años, y aunque yo renuncie, por estar miembro de la Junta de Licitación, tengo responsabilidad civil que me pueden perseguir por 20 años. Entonces todavía van, y aunque yo haga los procedimientos que tienen que hacer en base a eso, pero nos persigue. También el régimen militar va muy apegado a los acuerdos de paz. ¿Por qué? Porque en 1960 empezó el conflicto armado interno, y quiénes eran los que más arrasaban, hicieron destrozos, mataron a familias campesinas, el ejército. Entonces, ¿qué vino a hacer? En los acuerdos de paz se incluyó que el ejército tiene que respetar la normativa de haber paz, que no se tiene que estar sometiendo a cuestiones que no están fundamentadas en su ley, ni en la ley de orden público, y en la del organismo ejecutivo. Por eso también es una de las partes que forma el régimen militar. Funciones del Ejército de Guatemala. Dice que la integración y organización del ejército está en el artículo 244. ¿Y qué dice este artículo? Dice que el Ejército de Guatemala es una institución destinada a mantener la independencia, la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior. Es único e indivisible, profesional, apolítico, obediente y no deliberante. Está integrado por fuerzas de tierra, aire y mar. Cooperación del ejército, era lo que yo les decía. Les estoy mencionando los artículos más importantes. ¿Qué es la cooperación del ejército? Estará en su cooperación situaciones de emergencia o calamidad pública. Es lo que les decía yo con la ley de orden público. Por eso va de la mano. Otro que me interesa que se conozca es el artículo 248. ¿Por qué? Porque ustedes se han fijado que en toda elección popular, cuando se va a elegir presidente, alcalde, toda la elección que se hace, la que convoca el Tribunal Supremo Electoral, el ejército no puede votar. ¿Por qué? Porque en el artículo 248 de la Constitución tiene prohibiciones, y dice que los integrantes del Ejército de Guatemala en servicio activo no pueden ejercer el derecho de sufragio ni del derecho de petición en materia política. Tampoco pueden ejercer el derecho de petición en forma colectiva. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, cuando hay convocatoria o se da la elección de candidatos de alcalde, de presidente, pueden haber muchos disturbios. ¿Y cuál es la finalidad que tiene el ejército? Proteger la soberanía, la paz. Entonces, esas son sus funciones: velar porque el desarrollo del proceso electoral se realice
con que no hayan disturbios, que se hagan en el mejor debido orden, en paz. Por eso ellos no participan ni pueden ir a votar. Igual, los de la PMT tampoco. ¿Por qué? Porque ellos tienen servicio las 24 horas del día, el día que son las elecciones en cada municipalidad. ¿Alguna duda? En el libro está funciones del ejército, integración y organización y fines del ejército, cooperación del ejército, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de la Defensa, referencia de los acuerdos de paz sobre el fortalecimiento y función del ejército en una sociedad democrática. Dice que el ejército de Guatemala queda definitiva como la defensa de la soberanía del país y de la integridad de su territorio. No tendrá asignadas otras funciones y su participación en otros campos se limitará a tareas de cooperación. ¿Alguna duda? Licenciada, aquí el concepto de régimen militar, vamos a tomar el primero, ¿verdad? Sí, el régimen militar. El conjunto de normas, ¿verdad? El conjunto de normas que regula todo lo relativo a la Constitución, funciones y obligaciones que tiene el ejército en el Estado guatemalteco. Gracias. Las funciones del Ejército de Guatemala, dice, funciones del Ejército de Guatemala como parte militar de la defensa nacional, constituye la razón intrínseca de su existencia y está plasmada en la Constitución Política de la República de Guatemala, Ley Constitutiva del Ejército, Ley del Organismo Ejecutivo, Ley de Orden Público y el Código Militar. En los acuerdos de paz se propone la delimitación de las funciones del ejército respecto a tareas de seguridad exterior, concretamente a la defensa militar del Estado. En otras palabras, se trata de que las Fuerzas Armadas abandonen o no asuman, según sea el caso, funciones no militares. La Constitución Política de la República de Guatemala indica en lo referente a la constitución del ejército lo siguiente: su integración, organización y fines del ejército. El Ejército de Guatemala es una institución destinada a mantener la independencia, la soberanía y el orden de Guatemala, la integridad, el territorio, la paz, seguridad interior y exterior. Esa es la finalidad y función que tiene el ejército. Cooperación del ejército. El ejército prestará su cooperación en situaciones de emergencia o calamidad pública. La ley constitutiva del Ejército, decreto número 72-90 del Congreso de la República, en su artículo 1, indica: el Ejército de Guatemala es la institución destinada a mantener la independencia, la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad del territorio y la paz, seguridad interior y exterior. Artículo 4 de la Ley del Ejército. Para el cumplimiento de las misiones que tiene asignada el Ejército de Guatemala, se dedicará esencialmente a su preparación, entrenamiento y funciones militares. Cuando el Ejército de Guatemala deba de prestar su cooperación en situaciones de emergencia o calamidad pública, el Ministerio de la Defensa Nacional dictará las medidas pertinentes de conformidad con la Ley de Orden Público si fuera necesario. En lo que respecta a la actuación del Ejército, la Ley de Orden Público, en su decreto, esta ley se aplicará en los casos de invasión del territorio nacional, de perturbación grave de la paz, calamidad o actividades contra la seguridad del Estado. La Ley del Organismo Ejecutivo, el decreto número 114-97 del Congreso de la República. ¿Por qué? Porque el Ejército pertenece al Ministerio de la Defensa Nacional y es uno de los ministerios que forman parte del organismo ejecutivo. Y entre sus, dice que le corresponde al Ministerio de Finanzas Nacional formular las políticas y hacer cumplir el régimen jurídico relativo a la defensa de la soberanía y de la integridad del territorio nacional, para los que tienen a su cargo las siguientes funciones:
emitir las medidas necesarias para mantener la soberanía e integridad del territorio nacional y resguardar y proteger las fronteras. Bueno, entonces no le leo las demás funciones. Ustedes cuando vayan a estudiar les dan otra leidita. Vamos a pasar a lo que es el Ministerio Público. ¿Qué es el Ministerio Público? Es una entidad autónoma cuya finalidad es el cumplimiento de las leyes del país. Y quiero que sepan algo importante, que cómo estaba, por quién es nombrado el fiscal general del Ministerio Público. Aquí está. Por ejemplo, dice, están los antecedentes históricos, como les digo, pero vamos a ver algunas cositas, pero lo que más me interesa está en esta diapositiva, que es lo que ustedes tienen que saber. ¿Por qué? Porque vieran que con estos requisitos, sí está el Procurador de los Derechos Humanos, está el Procurador General de la Nación, están los magistrados de la Corte. Entonces, estos requisitos tienden a confundirlo a uno. Y se los digo porque yo me los tuve que memorizar para mi privado. Entonces, son preguntas cajoneras de examen que ustedes lo tienen que saber. Por ejemplo, estamos en el artículo 251 de la Constitución. El jefe del Ministerio Público será el fiscal general de la República. Será nombrado por el presidente de la República de una nómina de 6 candidatos propuestos por una comisión de postulación integrada. Esta comisión de postulación, miren por quién está integrada. 1, por el presidente de la Corte Suprema de Justicia. 2, decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades del país. O sea que aquí todos los decanos, no solo de la Universidad de San Carlos, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, no, también el de la Mariano, si hay en la Galileo, si hay en la Francisco Marroquín, la Rafael Landívar, todos los decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas de las universidades forman esta comisión. Está el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Notarios de Guatemala. El colegio es un órgano también autónoma, el cual está compuesto por una junta directiva que es la que nosotros elegimos para que nos represente. Entonces, estos también forman parte de la comisión. El presidente del Tribunal de Honor del colegio, porque el Colegio de Abogados y Notarios está formada por la junta directiva y por el Tribunal de Honor. ¿Por qué? Porque el Tribunal de Honor es el encargado de supervisar y fiscalizar que los abogados y notarios realicen la profesión con decoro, con idoneidad, con honestidad. Entonces, y cualquier denuncia, él se va al Tribunal de Honor, también a la Corte Suprema de Justicia, y por eso se puede inhabilitar a un notario y a un abogado. También es el Tribunal de Honor. Entonces, esta es una comisión que está integrada por esto. Se presentan varios candidatos y al final escogen 6 candidatos. Y de esos, el que elige al fiscal general es el presidente. Y dice que dura en sus funciones 4 años. Patojos. ¿Qué pasó con Telma Aldana? A Telma Aldana era la fiscal general del Ministerio Público. Se le hizo su comisión de postulación, la nombró Otto Pérez Molina. ¿Qué pasa? Y siempre se ha hablado de esto. Cuando el presidente nombra a la fiscal, o al fiscal, porque ahora tenemos también una mujer, quiere decir que debe de haber compadrazgo con ellos, porque el fiscal o
o en una de las funciones del Ministerio Público es investigar, llevar la ejecución penal de funcionarios públicos, y no solo de funcionarios públicos, también de particulares, especialmente a veces víctimas de violación, de maltrato físico. A veces van y retiran las denuncias las mujeres. ¿Y qué pasa? El Ministerio Público las sigue de oficio. Entonces, no digamos que solo juzga a los particulares, sino que también a los funcionarios. Entonces, en esto incluimos al presidente, al vicepresidente y a todos los funcionarios que están en una entidad pública, en una institución del Estado. ¿Qué pasó? Y se habló, se dijo muchas cosas que supuestamente por haber sido nombrada Telma Aldana por Otto Pérez Molina se confió y pensó que Telma Aldana le iba a ayudar. Y no hizo eso. ¿Por qué? Porque ella llevaba miras políticas. Ella quería ser candidata de un partido político y se unió con las SIG. Entonces, para hacer la persecución penal de Otto Pérez Molina. Y como decían algunos comentaristas, fue el verdugo que después de ser nombrada por él, ella misma le dio la puñalada por la espalda y fue la que lo llevó tras las rejas. ¿Por qué? Porque ella quería tener transparencia. ¿Para qué? Para que a nivel nacional todo mundo la admirara y viera que era una persona leal, que no se iba a contemplar con ningún, iba a tener contemplaciones con nadie, mucho menos las tuvo con el presidente de la República, la iba a tener con algún otro ciudadano. ¿Qué pasó? A ella también la investigaron. ¿Y qué hizo? Irse para Panamá. Y no me va a extrañar que en estos meses, o puede ser que el otro año, venga ella como si nada. ¿Por qué? Porque es gran amiga del presidente de Estados Unidos. Entonces ya han empezado a relacionarse para que ella vuelva a Guatemala y no ser juzgada por ningún delito. ¿Por qué? Porque estaba una investigación porque sobrevaloró, se compró un edificio del Ministerio Público en el cual ella era la fiscal general del Ministerio Público. ¿Por qué les hago todas estas? Les comento esto porque a veces nosotros como estudiantes, ustedes tienen que estar enterados de cuál es la función esencial del Ministerio Público. El Ministerio Público también es una institución autónoma, tiene su ley, la cual es el decreto 40-90. Inclusive antes estaba ligado la Procuraduría General de la Nación con el Ministerio Público, pero ahora es aparte la Procuraduría porque el fiscal del Ministerio Público también era el Procurador General de la Nación. Estaban de la mano y la ley del Ministerio Público estaba enlazado con la Procuraduría General de la Nación. Entonces ahora se apartó el procurador y se quedó nada más el Ministerio Público. Todo esto que les dije de la postulación está en el artículo 251 de la Constitución, por si alguien lo quiere leer, para que vea que esa es la base fundamental de lo que les estoy diciendo y de la comisión, inclusive cuántos años son los que dura el fiscal general. ¿No está claro ahí? Y si el artículo dice lo mismo que yo les... ¿Usted quiere que se lo leamos ahorita, licenciada? Pues si quiere para que quede claro y si no seguimos con la clase. Pues para mí está claro todo lo que usted explicó, pero no sé qué dicen los demás. Todo esto está en el artículo 251. Sí, yo lo tengo acá. Ajá. Y sí, entendí todo lo que usted nos explicó ahí. Va, esa es... Considero que está bien. Va. Ahora, miren pues, si nos vamos a la página
para que digan que no los llevo tan perdidos como la Llorona y que no me entienden. Si vamos a la página 313, aquí dice el Ministerio Público, el fiscal general de la República es quien investiga y acusa a quien comete delitos. Dirige el Ministerio Público, que es la institución responsable de promover la persecución penal y realizar investigaciones técnicas e independientes que aporten pruebas suficientes para perseguir a quienes cometan delito. ¿Qué significa esto, patojos? En las noticias, ¿quiénes son los primeros que salen y que van a recoger los cadáveres? El Ministerio El Público. Ministerio Público. ¿Por qué? Porque es el encargado de la persecución penal. Ven que ponen unos conitos que están tomando fotos, que si hay evidencias, porque ahí inicia la persecución penal, investigar. Lastimosamente, aquí en Guatemala no tenemos ese sistema que hay en Estados Unidos, que ustedes miran en el cable que hasta hay en el canal 2, hay asesinatos, los investigan, descubren quién es. Lamentablemente en nuestro país no. ¿Por qué? Porque hoy bien, por ejemplo, en Jalapa, mataron a un reconocido abogado, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, Enio Peralta, pero nadie dice nada, nadie comenta nada. Lo único que comentan es que fue por lío de faltas. Nada más, pero no hay ninguna persecución penal, no se sabe quién fue. O sea, ¿por qué se ha vuelto aquí eso tan violento? Porque legalmente esto no se cumple. Entonces, hoy yo puedo mandar a matar a fulano, a sutano y a mengano, que nadie dice nada, no hay una investigación, y aunque el Ministerio Público, ¿qué hace? Ir a cumplir con su función, tomar las fotos, tomar huellas, averiguar alguna cosa, pero ahí se queda nada más archivado. Pero esa es la función que se debería de dar, y ¿saben cuál es? Tal vez, y lo más importante que se pueda dar es que la población tiene miedo. Aquí nadie quiere servir de testigo. Aquí nadie vio nada, no supo nada, no se sabe nada. ¿Por qué? Porque hay un miedo. Todo el mundo tiene miedo, inclusive hasta para ir a ser testigo para un caso notarial. A veces la gente tiene miedo. Es que no, me pueden matar. Cuando me di cuenta que habían matado al licenciado Enio Peralta, yo pensé que había sido por sus casos, porque él es penalista, litiga, tenía un gran récord, una gran trayectoria en Jalapa. Me imaginé yo eso, porque a veces hasta por eso vienen las personas que no ganan un caso, se lo agarran personal. Pero entonces en Guatemala, nuestro sistema de justicia, empezando por estas investigaciones que hace el Ministerio Público, no se cumplen, porque yo que sepa, solo se han hecho las investigaciones cuando agarran infraganti a alguien. Ahí se empieza. Ellos también, ellos son parte, por eso son fiscales, encargados de investigar, como dicen aquí, de presentar pruebas, y no solo de los particulares, sino que también, como les expliqué, de funcionarios y empleados públicos que tengan alguna denuncia. Pero acuérdense que no a todos los funcionarios públicos se les puede hacer una persecución penal, porque ¿de qué gozan los funcionarios públicos, patojos? Y espero que alguien me conteste, porque es una pregunta. Inmunidad, licenciada. ¿Cómo? De inmunidad. De inmunidad, pero a esa inmunidad también, ¿cómo se le llama? Ante juicio. Ante juicio. Primer punto. Yo me alegro. ¿Por qué? Porque quiere decir de que no han sido en balde mis clases. Gozan de antejuicio, gozan de inmunidad, pero puede ser que se puedan tener suficientes pruebas y quitarle la inmunidad y hacerles el juicio, como se pasó con Otto Pérez Molina, como pasó con Roxana Valdetti, que muy por encima de todo pudieron estar, fueron personas, como decía alguien, que durmieron en los mejores hoteles, en los mejores restaurantes, para estarse ahorita bañando con una ollita chiquita que pone Roxana Valdetti en una su estufita para bañarse
en la cárcel de mujeres. Entonces, a veces yo les digo algo, patojos, y honestamente, los cargos públicos y especialmente los de la municipalidad son temporales. Y a veces a quienes se les sube en la cabeza el poder y no saben que aquí vivimos en un pueblo que somos servidores públicos y que servimos para estar y tratar de ayudar a las personas. El problema es de que a veces como servidores y como trabajan en una municipalidad se les sube el poder a la cabeza. ¿Y qué pasa? Terminan odiados por las personas. En mi caso, puede ser de que yo tenga el carácter, que me haya sujetado a procedimientos, que la gente no entendió eso y ahorita, por mi cambio que se dio, lamentan que la Yesenia no esté en servicios públicos. Pero les digo algo, y se los dije a los que me fueron a decir, ni aunque me dieran 40,000 quetzales por mi puesto, volví a regresar yo a servicios públicos. ¿Por qué? Porque en su pueblo uno no es profeta. Siempre lo critican, hablan y dicen. Y le decía yo a esa persona, yo en el juzgado de asuntos municipales tengo 1 año y medio para limpiar mi imagen y ver y decir que yo en ese puesto fui servidora pública para servirle a cada uno de los habitantes del municipio en lo que yo les podía servir y de acuerdo a los procedimientos que yo y en base a mi experiencia y por ser abogada, yo conocía o a veces preguntaba. ¿Por qué? Porque yo no quería que dijeran en el tiempo la Yesenia fue o la Yesenia me lo hizo. Yo nunca quise dejarles problemas a nadie. ¿Por qué? Porque yo aquí vivo. Yo se lo decía 1000 veces al doctor Hugo porque me llamaba y me decía, Yesenia, fíjese que aquí vienen a pedir su cabeza que dice que usted es muy prepotente, muy abusiva. Y un día, ¿saben qué les dije? Está bien, doctor, cámbieme. Lo único que sí le voy a decir yo es que yo vivo en este pueblo y yo lo que menos quiero son enemistades. Y algo más, doctor, le dije, yo tengo 2 hijas a las cuales quiero que la gente del pueblo les sirva, no hable y diga su mamá fue esto, fue el otro. No, al contrario, que les sirva. Y cámbienme. Y ya no me dijo nada. A las otras personas que llegaban les decía, bueno, tráiganme un montón de firmas y yo con mucho gusto la cambio. Entonces, miren, patojos, tener un puesto público, uno, la visión o lo que uno tiene que hacer, porque a veces tampoco pasarse uno, porque había gente que llegaba insultante, un montón de situaciones, pero momento, yo a usted no le estoy faltando el respeto, mire qué necesita y tranquilícese, baje su tonito porque yo no tengo que usted no quiera al alcalde, si usted quiere ir a maltratar al alcalde, vaya y vaya a decírselo a él, pero yo solo quiero cumplir con mi trabajo. ¿Cuál es su servicio? ¿Qué quiere? Entonces, se bajaba el señor, mire, si tiene razón, disculpe, diga. Entonces, ¿por qué les digo estos patojos? Porque nosotros también somos parte de una organización del Estado. Somos parte que nos debemos a servir y también somos parte y por eso ustedes como estudiantes de Derecho me van a entender que con nosotros, con ustedes, con los poquitos semestres que tienen, han aprendido mucho y se piensan para hacer las cosas. ¿Por qué? Porque son conocedores, aunque sea de lo poquito que aquí se les da, que aquí van aprendiendo, entonces son temerosos de la ley y la quieren respetar. ¿Por qué les digo eso? Porque yo en lo personal así soy. Yo sé que soy abogada y notaria, que tengo leyes que respetar, procedimientos a seguir y uno se los graba para uno, para hacer calidad de persona. ¿Por qué? Porque esta carrera, patojos, tiene una gran inmensidad que ustedes no saben cómo pueden ser, qué los pueden contratar. No hay un límite donde ustedes no tengan objeción y les digan, miren, ustedes no pueden trabajar. Ustedes pueden desempeñar en cualquier lugar, cualquier puesto. Es cierto, cuesta conseguir trabajo, sí, pero algo sí les voy a decir, patojos, ustedes no tengan esa mentalidad que no van a conseguir trabajo, que muchos abogados no. Para todas cosas tiene su tiempo y a ustedes cada uno, Dios les tiene algo de parado con esta función, esto que están estudiando, porque patojos, ahorita el que no estudia, a veces es cierto, hay quienes tienen un gran estudio y tienen un trabajo de menos valor, pero yo siento que uno puede empezar desde abajo y subir arriba. Yo la mentalidad que tengo es jubilarme de la MUNI
y buscar asesorías en las municipalidades. Ese es mi objetivo y es mi sueño, y yo muy lejano yo siento que así lo voy a hacer. Entonces ustedes también ánimo con eso y a seguir adelante y seguir aprendiendo, patojos. ¿Qué más? Porque se me pasa. Por ejemplo, en los antecedentes históricos, lo que más señalé yo aquí y que en todo va en eso, en Roma. Dice que en Roma está en el párrafo segundo. Es conocido con el nombre de acusador público. Es ahí donde nace la figura del Ministerio Público. Dice que se tiene noticia, aunque ello no es muy seguro, de que el primer antecedente del acusador público parte de la división que tuvo la acción pública y privada, al estimarse en el derecho romano que son de distinta naturaleza según el procedimiento al que se aplica, y de ahí que fueran administrativas, ejecutivas, religiosas, penales, etcétera. Ustedes saben de que el derecho romano se relaciona con muchas leyes de Guatemala, inclusive también las que estamos y vamos muy cerca son de España. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de parte española, fuimos conquistados por gente española. Pero aquí subrayé esto porque Roma tiene mucho que ver. Los romanos se imponían, eran impositores, tenían leyes, se regían por eso. Entonces, por eso dice que aquí inclusive hacen una división, que ellos dijeron acusador público, acusador privado. ¿Por qué? Porque querían tener un acusador público para todos los ciudadanos y privado para la defensoría del rey. Otro que yo subrayé está 1, 2, 3, 4, 5 en el párrafo 6, que dice que hacia 1808 se expide el Código de Instrucción Criminal y en 1810 la Ley de Organización Judicial. Con ello surgen propiamente el Ministerio Público francés. Luego me fui al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, al 11 de los parrafitos donde dice en España, una ley de fuero juzgo marca el origen del Ministerio Público Fiscal en el país, la cual dice que no trate de ello el rey y los obispos, el pleito por sí, más por sus mandaderos. Y el último pedacito que subrayé fue el último. El Castilla, los fueros municipales autorizaban a los pueblos a nombrar funcionarios encargados de vigilar la administración de justicia e intervenir en la investigación de los delitos. ¿Vamos bien ahí? Sí, licenciada. Va. De ese me fui al 1, 2, 3, 4, al 5, al último. En el sistema jurídico guatemalteco, la función del Ministerio Público se caracterizó por la presencia de fiscales en la sala de apelaciones de la Corte Suprema de Justicia, según decreto de gobierno de fecha 3 de agosto de 1854, quienes eran designados por el presidente de la República. Miren, desde 1854 los fiscales eran designados por el presidente de la República, pero pertenecían a la Corte Suprema de Justicia. Ahí fue lo único que yo lo leí todo, y si ustedes miran lo que les estuve, nada más eso subrayé porque fue lo que para mí era lo más importante. Ahora vámonos a la página 317, que dice Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Vamos ahí? Sí, licenciada. Es que no quiero que nos vayamos perdidas y no quiero que se me pierdan porque les voy a decir algo. Yo ayer en la conferencia del ICPOSA, yo le entendí todo,
porque yo estuve leyendo porque él me confirmó ya de último. Entonces yo ya tenía preparada la clase para dárselas a ustedes, porque yo no me podía tener a la conferencia de él. Entonces a veces cuando nos hablan así, nos confunden un montón. No sé si hasta la larga se quedaron confundidos o si les quedó claro lo que él les quiso dar a entender. Quiero sí, quiero no. Es que a veces hablaba muy rápido, Ligda, y yo no me ubicaba. Entonces, así como que cuando me ubicaba, sí, aquí es, pero cuando me perdía. Yo lo entiendo. ¿Sabe una cosa de Lee? Yo tal vez le iba a decir, porque algunas cosas sí se las entendía y otras no, y me estaba con el lapicero escribiendo todo porque no lo entendía. Va. Así nos dan las clases de maestría. Solo 3 cositas. Y lo demás, hablar, y lo peor que hablan mucho de la coyuntura nacional. Y si uno no está empapado, cuesta entender. Entonces, de la conferencia no va a venir nada, solo hay que leer las hojitas del libro para que así no se compliquen con la conferencia que él dio. Y yo quería que estuviera con nosotros el doctor Andrino, pero él trabaja mucho, es la mano derecha del vicepresidente en la CONAFEB, algo así se llama la institución que él trabaja, pero nunca me pudo confirmar. Entonces, yo ya sé cómo les gusta a ustedes, entonces mejor apeguémonos nada más a lo que esté en el libro. Solo eso nada más va a venir y lo que yo les estoy dando aquí en la clase. Entonces, por eso no quiero que vayamos tan perdidos, sino que nos vayamos ubicando en el libro. ¿Sí? Vámonos al primero, segundo, el tercer párrafo. Dice, el jefe del Ministerio Público será el fiscal general de la República y le corresponde el ejercicio de la acción penal pública. Será nombrado por el presidente de la República de una nómina de 6 candidatos. Es lo que está en el artículo 251. Es lo mismo, solo que aquí está copiado textualmente. Si se dan cuenta, es lo mismo. Lo que me interesa es el cuarto párrafo. Dice, en referencia a esta institución, la Corte de Constitucionalidad ha manifestado, de conformidad con la disposición anterior, surge un régimen constitucional del Ministerio Público cuya actuación se rige por los siguientes principios. Estos principios se los dio la Corte de Constitucionalidad y es el principio de unidad. ¿Y qué dice que es el principio de unidad? Léalo, Daisy, porque ya me dolió la garganta. El de unidad, desde luego que es una institución u órgano administrativo integrado por diversos funcionarios que realizan cometidos institucionales. B, el de autonomía funcional, que implica que el ejercicio... Daisy, vamos por el de la unidad. Unidad. Vale. Dígamelo y yo se los voy a explicar. Es que ayúdenme. Hoy viene muy habladora. Vaya. Lea el de unidad. Bueno, dice el de unidad, desde luego que es una institución u órgano administrativo integrado por diversos funcionarios que realizan cometidos institucionales. ¿Qué quiere decir esto? Que el Ministerio Público está conformada por fiscales. Fiscales que, si ustedes se dan cuenta, después de el año pasado se formó una fiscalía del Ministerio Público aquí, ¿no? Porque ya en todos los municipios, ¿en cuántos municipios tenemos? 340. 340 municipios. Cuando yo estudié eran 333. ¿Y qué quiere decir? Se sumaron 7 municipios. El procedimiento para crear un municipio, ustedes lo van a ver en administrativo. Entonces, esta es que es una unidad fiscalizadora, la cual tiene varias instituciones
que las está delegando. Por eso es la ley también de descentralización. ¿Por qué? Porque antes nosotros, ahora hay algo más, hay una fuerza todavía más, porque aquí todas las denuncias las presentábamos en el juzgado de paz. En cambio, ahora tenemos la opción que si la jueza no nos pone atención y miran ustedes que va por otro lado con otra persona, se pueden ir a la Fiscalía del Ministerio Público de aquí y ir a presentar su denuncia. B. El de autonomía funcional, que implica que en el ejercicio de sus funciones no está subordinado a autoridad alguna. ¿Qué significa? Que aquí no lo puede mandar el ejecutivo ni el legislativo. El judicial, porque es ni, podríamos decir que sí, porque va, cuyo fin principal es hacer cumplir la ley, pero después ninguna institución ni ningún organismo legislativo y judicial puede influir en ellos, porque por eso, para eso son una institución autónoma. El de legalidad, puesto que su organización y funcionamiento se regirán por su ley orgánica, según lo dice el mismo artículo 251 de la Constitución. Ahí está. Ahí vamos a ver qué es la ley orgánica del Ministerio Público. Y el de jerarquía. Y el de jerarquía, ya que su jefe es el fiscal general de la República, única autoridad competente para dirigir la institución. Por eso es de jerarquía, porque el comandante o el jefe de esa institución es el fiscal general del Ministerio Público. Ahora su ley orgánica. Este es el decreto del Ministerio Público 40-94. Dice que entre los considerandos de la ley que se está analizando se indica que por mandato constitucional el fiscal general de la República es el jefe del Ministerio Público y que dicha institución debe organizarse conforme a los principios de autonomía y jerarquía para que los órganos de la institución puedan cumplir con las funciones que la ley les imputa. Pregunta, si no me la quieren contestar, yo de todos modos se las voy a responder. Cuando una institución tiene autonomía, ¿qué quiere decir, patojos? Que puede crear sus propias leyes, licenciada. Muy bien. Y por ejemplo, en sus leyes, sus propios reglamentos. La municipalidad es un ente autónomo, la cual puede emitir sus propias ordenanzas, decretos. Igual el Ministerio Público es un ente autónomo, el cual tiene fijado un presupuesto por el Estado, emite sus ordenanzas, sus decretos. Entonces, eso es su autonomía. Dice que el decreto 40-94 es el que es la ley del organismo del Ministerio Público, pero fue reformado por el decreto número 18-2016. Eso está en la siguiente página, patojos, en la 318. ¿Sí? Sí, Linda. La página 317 y 318. El decreto 40-94. ¿Sí? Sí, Ligda, ¿quiere que se lo lea? Ahí voy a ir porque no lo voy a leer todo, Daisy, pero quiero que Maestra. pongamos ahí. Dice que el decreto 40-94 es objeto de una reforma profunda mediante el decreto número 18-2016 del Congreso de la República. En los considerandos de esta reforma se indica que se busca llenar las insuficiencias que ha presentado el decreto 40-94, a que se refiere al sistema de carrera tanto fiscal como técnica y administrativa. O sea que a la ley
del ministerio, la ley orgánica del Ministerio Público, el decreto 4194, lo reformó el Congreso con el decreto 18-2016 y especialmente el sistema de carrera tanto fiscal como técnica y administrativa. ¿Por qué? Porque si ustedes vamos atrás, en tiempo atrás, no habían suficiente abogados y notarios, solo eran estudiantes de derecho, no tenían experiencia para ser oficiales del Ministerio Público, para ser fiscales del Ministerio Público, entonces no eran conocedores de la ley y les costaba bastante. Tal vez alguien tenía nada más algunos cursos de derecho, otros tenían otro tipo de profesión, entonces se dificultaba bastante para que se dieran los procedimientos apegados a la ley. Entonces vinieron y reformaron que tanto tenían que tener un sistema de carrera para los fiscales que ya estaban dentro del Ministerio Público, capacitarlos, enseñarlos, inclusive. En el organismo judicial se creó la carrera judicial. ¿Por qué? Porque había muchos que estaban dentro del organismo judicial que tampoco eran abogados y notarios. Entonces ahí se empezó a capacitarles, enseñarles y darles las oportunidades para que ellos estudiaran en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y se llegaran a ser abogados. Un ejemplo claro. Por ejemplo, cuando se abrió la Universidad Mariano Galvez en Jalapa en 1997, la mayoría de mis compañeros eran oficiales de la Corte Suprema de Justicia, de los juzgados de primera instancia del ramo civil, de familia, de los juzgados de paz. Todos empezaron a estudiar derecho porque se abrió sábados, plan fin de semana. Entonces la mayoría trabajaba y no podían, algunos a veces les costaba, ya tenían familia, ¿no? Porque estaba la Universidad de San Carlos, que ahí daban en la noche la carrera, pero la mayoría, y yo conozco a la mayoría que estuvieron estudiando ahí, la mayoría era del organismo judicial, porque no tenían cursos ni estaban estudiando, algunos eran maestros. El secretario del juzgado de primera instancia del ramo civil, su profesión era maestro. Ahí empezó a estudiar derecho cuando abrió la Mariano para estudiar la carrera de derecho. Tenía mucha experiencia, ahí estaban todos los oficiales del juzgado, del ramo civil, y ahí empezaron. Entonces, por eso les digo, por eso se reformó, porque a veces la mayoría, y ahora requisito indispensable es de que estén estudiando o que ya sean abogados y notarios para actuar, para estar o optar a algún cargo del Ministerio Público, o bien a veces se abre convocatoria para que se presenten y todavía los capacitan más por esto de esta reforma en cuanto al sistema de la carrera tanto fiscal como técnica y administrativa, que la incluyeron en la ley. Algo que sí tenemos que ver las funciones del Ministerio Público. Nos vamos para la página 319, donde dice, primero, investigar los delitos de acción pública. ¿Estamos ahí? Sí, Ligda. Va. Entonces, esa es función del Ministerio Público. Investigar los delitos de acción pública y promover la persecución penal ante los tribunales según las facultades que le confiere la Constitución, las leyes de la República y los tratados y convenios internacionales. Ya quedamos claros que esa es la función, la persecución penal. Ejercer la acción civil en los casos previstos por la ley y asesorar a quien pretenda querellarse por delitos de acción privada de conformidad con lo que establece el Código Procesal Penal. El Ministerio Público, ahorita solo llevan penal, ¿verdad? Sí, Ligda. Va. Cuando lleven procesal penal, ustedes se van a dar cuenta que los fiscales del Ministerio Público son querellantes adhesivos. ¿Qué quiere decir? Que está el abogado defensor con la parte acusadora, está el abogado con la parte que está acusando, y además está el querellante adhesivo, que es del Ministerio Público.
como quien dice, porque también lo solicitó, dice, la acción privada. Puede ser que yo solicite al Ministerio Público, tenga yo mi abogado y el Ministerio Público sea mi querellante adhesivo. Y este querellante adhesivo es abogado y notario y va a ayudar a mi abogado defensor para presentar suficientes pruebas que se ligue a proceso a la persona, se lleve el proceso y se le declare culpable. Por eso se llama querellante adhesivo por parte privada. Dirigir a la ¿qué manda? Pero este fiscal va a apoyar, depende del caso, porque si, o siempre va a apoyar al que se tiene No, que defender. muy bien, no. Es dependiendo el caso, porque él no va a ir a defender, porque aparte está la defensa pública penal, patojos, que ahí sea culpable, inocente, sean que sea culpable. Ustedes saben que el Estado le nombra a un abogado de oficio. El Ministerio Público es aparte, porque el objetivo de él es que hacer cumplir las leyes, hacer la persecución penal, pero en contra de la persona que está cometiendo el delito. Gracias, licenciada. Preservar el Estado de Derecho, dice dirigir la policía. O sea, también la policía es parte del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque cuando se llega a indagar o hay un asesinato, llega a recoger el Ministerio Público el cadáver, y acompañantes también son la Policía Nacional Civil, porque también ahí se presentan denuncias. Entonces van de la mano Policía Nacional Civil y el Ministerio Público. Por eso dice dirigir a la policía y demás cuerpos de seguridad del Estado en la investigación de hechos delictivos. Preservar el Estado de Derecho y respeto a los derechos humanos, efectuando las diligencias necesarias ante los tribunales de justicia. Ellos pueden investigar, solicitar información a cualquier tribunal de justicia. Ahora lo que tenemos que ver, la autonomía del Ministerio Público. Actuará independientemente por propio impulso y en cumplimiento de las funciones que le atribuyen las leyes sin subordinación a ninguno de los organismos del Estado. O sea que el Ejecutivo, el Legislativo no pueden influir o estarle diciendo lo que tiene que hacer al Ministerio Público, ni autoridad alguna. Anualmente tendrá una partida en el presupuesto general de la nación y sus recursos los administrará de manera autónoma en función de sus propios requerimientos. Unidad y jerarquía. El Ministerio Público es único e indivisible para todo el Estado. Se organiza jerárquicamente. En la actuación de cada uno de sus funcionarios estará representado íntegramente. Para acreditar la personería, un fiscal del Ministerio Público solo será necesaria la constancia de su cargo o en su caso por el mandato otorgado. ¿Cómo está integrado el Ministerio Público? El fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público. Fiscales regionales. O sea que hay un fiscal por cada región. ¿Cuántas regiones tenemos? 8. 8, licenciada. 8, muy bien. O sea que en esas regiones hay un fiscal del Ministerio Público. Fiscal de distritos y fiscales de sección. Hay un fiscal del Ministerio Público en cada distrito. ¿Qué quiere decir? En los 22 departamentos de Guatemala. Los fiscales de distritos adjuntos y fiscales de sección adjunto, los agentes fiscales y los auxiliares fiscales. Nosotros también tenemos aquí auxiliares fiscales, es el que está, así se le llama aquí en el municipio, auxiliares fiscales. El fiscal general de la República es el jefe del Ministerio Público y el responsable de su buen funcionamiento. Su autoridad se extiende a todo el territorio nacional, ejercerá la acción penal pública y las atribuciones que la ley le otorga al Ministerio Público por sí mismas o por medio de los órganos de la institución. Otra cosa que me interesa es la remoción. ¿Quién puede remover al fiscal del Ministerio Público? El único que lo puede quitar de su cargo es el presidente de la República. Y tiene que ser por un delito doloso durante el ejercicio y que se le compruebe ese delito. Sustitución.
Dice que puede, ya sea en caso de remoción o renuncia o ausencia definitiva, el presidente de la República nombrará a quien deba sustituirlo de la nómina que fue enviada de la comisión de postulación. Otro que me interesa más, el informe anual. Deberá publicar una memoria y además remitir un ejemplar al presidente de la República y al organismo ejecutivo. Este está en la página 321, el informe anual. Nosotros, por ejemplo, las municipalidades hacen su memoria de labores y la presentan al Congreso de la República. ¿Por qué? Porque es una entidad autónoma, igual el Ministerio Público. Anualmente tiene que ser una memoria de labores. ¿Y qué incluye esta memoria de labores? Todo lo que han realizado sus fiscales regionales, distritales, sus auxiliares durante el año y presentarle al presidente y al Congreso de la República. Dice, está la supresión del Consejo. Está la coordinación y nacional y fiscales regionales. ¿Cuáles son las funciones de ellos? Están los fiscales de distrito que les dije. En los departamentos, los fiscales de sección serán los jefes del Ministerio Público en las diferentes secciones. Su actuación procesal. Estamos en la página 322. La acción procesal. Dice que es el ejercicio de sus funciones. Los fiscales estarán sujetos únicamente a la Constitución Política de la República de Guatemala, los tratados y convenios internacionales, la ley y las instrucciones dictadas por su superior jerárquico en los términos establecidos por la ley. El fiscal a cargo de la investigación de un delito debe reunir los elementos de convicción de los hechos punibles en forma ordenada de manera que permita el control del superior jerárquico en la defensa, las víctimas y las partes civiles. El fiscal tiene la obligación de proponer la prueba pertinente y necesaria y producirla en el debate. Cuidará de preservar las condiciones de inmediación de todos los sujetos procesales con los medios de convicción. O sea que el Ministerio Público es el encargado de presentar las pruebas. Vámonos a la página 323, que es otra cosa que me interesa que sepan sobre el Ministerio Público, que es cómo está integrado. El Ministerio Público tiene dos oficinas, la Oficina de Atención Permanente y la Oficina de Atención a la Víctima. Es el único ente, dice, que a nivel centroamericano es el que maneja una oficina de atención a la víctima. ¿Y qué es esta oficina de atención a la víctima? Es de cuando llegan las mujeres a presentar su denuncia por maltrato físico, sexual. Entonces ahí las entrevistan, toman su denuncia y de una vez la refieren con una psicóloga médico. Eso es la encargada, y en Guatemala funciona esta oficina en el Ministerio Público. Ahora la oficina de atención permanente es solo cuando uno va y presenta su denuncia por robo o por cualquier otra situación, inclusive también estas denuncias de maltrato en psicológico, físico, pero la encargada de recibirlo es la de atención permanente, y esta la refiere a la oficina de atención a la víctima de acuerdo a lo que llegue o presente la denuncia. Lo que les decía de la carrera profesional del Ministerio Público, que es la que tiene para que los profesionales o los que estén trabajando ahí, pues tengan una carrera y se empapen más de todo lo que es el Ministerio Público. Y dice que los principios de la carrera del Ministerio Público, dice, se dan con idoneidad, objetividad, integridad, probidad, transparencia, no discriminabilidad y estabilidad. Esto está en la última página, el 324. Ahora vámonos con el Procurador General de la Nación. Lo que yo quiero que quede claro, los antecedentes históricos del procurador, dice que el primer procurador tiene sus antecedentes a la Real Cédula el 1 de agosto de
1524, creada en el Consejo de Indias. Eso es lo único que subrayé yo del procurador. Está en el artículo 252. Vamos al artículo 252 de la Constitución. Escuchen cuál es la función del Procurador General de la Nación. La Procuraduría General de la Nación, estamos en el artículo 252. Ligda. Vale. La Procuraduría General de la Nación tiene a su cargo la función de asesoría y consultoría de los órganos y entidades estatales. Su organización y funcionamiento se regirá por su ley orgánica. El Procurador General de la Nación ejerce la representación del Estado y es el jefe de la Procuraduría General de la Nación. Será nombrado por el Presidente de la República, quien podrá también removerlo por justa causa justificada debidamente establecida. Para ser Procurador General de la Nación se necesita ser abogado colegiado y tener las mismas calidades correspondientes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El Procurador General de la Nación durará 4 años en el ejercicio de sus funciones y tendrá las mismas preeminencias e inmunidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que el Procurador General de la Nación es el representante de nuestro país a nivel nacional y también fuera del país. ¿Qué dice? También, por ejemplo, aquí, brindar asesoría legal a los órganos y entidades estatales. Si alguno de los ministerios, instituciones necesita una asesoría, la puede solicitar al Procurador General de la Nación. Algo bien importante que ustedes tienen que saber también, que el Procurador de la Nación es el representante legal de los particulares establecidos en la ley. Eso está aquí en las hojitas. ¿Por qué? Porque son representantes de personas menores de edad que no tengan padres. Que también es representante de incapaces, de ausentes, o sea, que no tengan, por ejemplo, cuando dejan a un niño abandonado, ahí el Procurador General de la Nación es el representante legal de este niño, el que puede tomar acciones sobre este niño porque está desprotegido y su obligación es velar porque ese niño vaya a un centro asistencial, puede hacer que se dé alguna adopción, pero está bajo la tutela y procuración del Procurador General de la Nación. Por ejemplo, esta figura la vamos a ver mucho, ustedes la van a ver cuando se lleve notariado 2 en los trámites de jurisdicción voluntaria. ¿Por qué? Por ejemplo, siempre la Procuraduría General de la Nación aquí en Jalapa, siempre para hacer un trámite que tenga que ver con un menor de edad, hay que ir con ellos para que ellos investiguen. Por ejemplo, una adopción. Se hace el trámite, pero se tiene que llevar a la Procuraduría para que estos investiguen y den fallo que sí se puede o que los padres sí llenan los requisitos para que pueda ser adoptado el niño. O sea, la Procuraduría es tanto representante del país como de los ciudadanos desprotegidos, ausentes, menores, incapaces, que carezcan de una persona de padre o de tutor. Eso es lo que yo quiero que quede claro en cuanto al Procurador General de la Nación. ¿Qué diferencia hay entre el Procurador General de la Nación y el Procurador de los Derechos Humanos, Patojos? Que el procurador de los derechos humanos vela porque los derechos de todas las personas se cumplan, y el Procurador General de la Nación vela por el Estado. Muy Es bien. como el abogado del Estado. Va. Otra pregunta más. Muy bien respondida. Es lo único que quiero que sepan del procurador. Los antecedentes, pues, es poco lo que hay. Procurador brinda asesoría legal a los órganos y entidades del Estado, abogado del Estado, representa legal al Estado, representación legal de los particulares. Ya les expliqué en qué casos.
Será nombrado por el presidente y durará en el cargo 4 años. Ahora vámonos con el régimen municipal, el cual está en el artículo 253. Y este régimen municipal se enfoca especialmente en la autonomía municipal, donde dice en su artículo 253, los municipios de la República de Guatemala son instituciones autónomas. Entre otras funciones, le corresponde elegir a sus propias autoridades, obtener y disposición de sus recursos y atender los servicios públicos locales, el ordenamiento territorial de su jurisdicción y el cumplimiento de sus fines propios. Para los efectos correspondientes, emitirá las ordenanzas y reglamentos respectivos. En la página 339, ¿estamos ahí? Sí, Lita. Dice, va. Ya vamos a terminar, patojos. Régimen municipal. El municipio, también llamado municipalidad, es una persona de derecho público, constituida por una comunidad humana, asentada en un territorio determinado, que administra sus propios y particulares intereses y que depende en mayor o menor grado de una entidad pública superior, el Estado provisional o nacional. Ese es el régimen municipal. En la Constitución Política de la República de Guatemala, sus artículos del 253 al 262. Vamos con el gobierno municipal en el 254 de la Constitución. El gobierno municipal será ejercido por un consejo, el cual se integra con el alcalde, los síndicos y concejales electos directamente por sufragio universal y secreto para un periodo de 4 años, pudiendo ser electos. Artículo 257. Asignación para las municipalidades. El organismo ejecutivo incluirá anualmente en el presupuesto general de ingresos ordinarios del Estado un 10% del mismo para las municipalidades del país. O sea que aquí está asignado un 10% del presupuesto para las municipalidades. Este porcentaje deberá ser distribuido en la forma que la ley determine y destinado por lo menos un 90% para programas y proyectos de educación, salud, preventiva, obras de infraestructura y servicios públicos que mejoren la calidad de vida de los habitantes. El 10% restante podrá utilizarse para financiar gastos de funcionamiento. ¿Qué son gastos de funcionamiento? Pagar todos los salarios de los empleados que trabajan en la municipalidad. ¿Sí o no, Elba o Adelí? Sí, licenciada. Queda prohibido toda asignación adicional dentro del presupuesto general de ingresos y egresos de estados para las municipalidades que no provengan de la distribución de los porcentajes que por ley le corresponda sobre impuestos específicos. Este de la asignación municipal es importante. ¿Por qué? Porque ustedes lo están viendo, es un mandato constitucional que se le da el 10%. Yo no sé si es trimestral, Elba, si se lo dan trimestral o mensual, ¿cómo está ahorita? El aporte que dan es mensual, cada Mensual. 15 del mes. Va. Antes era trimestral, cada 3 meses se les depositaba el 10%. ¿En qué tiene que ser invertido? En salud, educación, obras de infraestructura. Por eso, ¿por qué? ¿Por qué se quejan? ¿Por qué protestan algunos ciudadanos? Porque la responsabilidad del Consejo Municipal, junto con sus síndicos y alcaldes, es velar para que se invierte en educación, en salud, en obras. Entonces no pueden decir no hay dinero, porque hay un aporte. Y algo importante aquí también, que a nosotros no nos pueden dejar de pagar, que digan que no haya dinero, porque hay un gasto de funcionamiento que tiene que ser intocable para los sueldos y salarios de cada empleado. Entonces todo esto a veces nosotros nos da discusión, encontramos en pugna, en situaciones, pero algo también que quede bien claro para todos, que aquí, por eso hablamos del régimen electoral, que se elige al Consejo Municipal
junto con sus síndicos y el alcalde. El que manda y es el órgano superior de una municipalidad es el consejo municipal, porque el representante es el alcalde. O sea, el consejo decide y el alcalde ejecuta. Entonces, a veces nosotros nos dejamos y decimos el alcalde, el alcalde. Entonces, ¿para qué están electos los concejales? ¿Para qué? Para que ellos sirvan oposición. Y ustedes no me van a dejar mentir que hay un sistema que se utilizan para saber cuáles son los concejales que van a entrar cuando hay una elección popular. Y los que se quedan inamovibles son el alcalde y el síndico. Y los que van y utilizan un sistema, ustedes lo tienen que estudiar porque ahí vienen las preguntas, cuál es el sistema que se utiliza para que sean electos los concejales municipales y los diputados distritales. Eso yo se los expliqué, entonces también viene por eso, porque son oposición. También les expliqué que cuando en una elección los diputados se llaman la aplanadora, cuando el presidente es la UNE y la aplanadora, el 60% es de la UNE, los diputados que ganaron en todos los departamentos, que se llama aplanadora. ¿Por qué? Porque van a decir que el presidente va a tener más potestad y decían algunos, ahorita que Soto Pérez Molina nos van a acabar porque entró la aplanadora, todos son casi los diputados. Pero, ¿qué pasa? Es cierto, hay aplanadora porque van a favorecer al presidente, pero ahí mismo dentro del consejo se dan muchas anomalías, patojos. ¿Qué pasa? Se empiezan a ir dispersando, que los que eran patriotas se fueron para la UCN, otros se fueron para el FRG, otros se fueron para el GANA. Ahí se van distribuyendo. ¿Por qué? Porque a veces el presidente no está satisfaciendo sus intereses, entonces buscan bloques para irse y ir entonces también deshaciendo la aplanadora y ya no favorecer tanto al presidente. ¿Por qué? Porque ellos también van buscando intereses políticamente con los partidos más fuertes. Entonces, ¿qué pasa con los concejales? Ellos también tienen una gran responsabilidad. Por eso nosotros cuando vamos y votamos, miremos cuáles son los concejales de los siguientes partidos, porque ellos también tienen una gran decisión de poder decidir en los proyectos, porque legalmente el que manda es el consejo municipal. El alcalde solo es su representante. El problema que a veces se da es de que el consejo hace lo que el alcalde dice. ¿Por qué? Porque a veces no hay una oposición y el alcalde se los convence. Pero yo estoy de acuerdo que se los convenza para que sea una función en beneficio del pueblo. El problema es de que a veces no se ha hecho nada en el pueblo. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Qué está pasando? ¿Cómo están trabajando? O sea, no sabemos. Pero aquí así se maneja. Legalmente así tendría que ser. Vamos a esto, al derecho de antejuicio de los alcaldes. Los alcaldes no podrán ser detenidos ni enjuiciados sin que proceda la declaración de autoridad judicial competente de que al lugar o formación de causa, salvo el caso de flagrante de delito. Por ejemplo, ahorita el alcalde, aunque denuncien que está haciendo esto, que vulgarmente es que está robando, si a él no le comprueban, él no tiene ningún problema. El problema goza de antejuicio. El único que sí sería y que definitivamente pierde su inmunidad es de que lo vayan a agarrar robando en Pollolante, por decirles algo. Fue un delito flagrante. O que lo vayan a ver, lo agarren ahí que se está robando en un banco o que está cometiendo algún delito. Ir ebrio, por ejemplo, y que atropelló a alguna persona y que de esa persona haya fallecido y que lo tomen y se lo lleven. Ahí también es un delito flagrante porque falleció una persona, cometió un homicidio culposo. Entonces, de lo contrario, pueden decir, hablar, mientras no se lo compruebe nada, el alcalde goza de antejuicio. Y la encargada de conocer los juicios, los antejuicios del alcalde es la Corte de Apelaciones. El municipio. El municipio es una institución autónoma
de derecho público y como tal tiene personalidad jurídica y capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. Eso está en el Código Municipal, en su artículo número 2, 3, pero está también en la última, en la 341, en el último párrafo. Vámonos a la página 342. ¿Cuántos sabemos conectados? 12. Y sigan, patojos, porque todo lo que les he dicho, la mayoría vienen preguntas, patojos. O sea, los 12 que están ahí todavía oyéndome mi clase, les va a ir bien en el examen. Dios la oiga, Ligda. Así va a ser, porque toda la mayoría que les he estado diciendo están varias preguntas en el examen. Por eso digo que Ojalá, mejor me quedo licenciada. aquí. Yo Por no favor. sé si les ha parecido aburrida o no, pero era importante, es la última clase y son cuestiones que ustedes tienen que saber, patojos. No, está bien interesante. Va. Miren, pues, por ejemplo, estamos en la 342. Vámonos al segundo párrafo. El municipio tiene sus elementos, los cuales son numerados en el Código Municipal y son los siguientes. El primero, población, territorio, la autoridad ejercida en representación de los habitantes, tanto por el Consejo Municipal como por las autoridades tradicionales propias de las comunidades de su circunscripción. La comunidad organizada, la capacidad económica, la comunidad organizada quiere decir los consejos comunitarios de desarrollo, el ordenamiento jurídico municipal y el de derecho consuetudinario del lugar, el patrimonio del municipio. Esos son los elementos del municipio. Ahora miren, la integración del gobierno municipal, el ejercicio del poder en el municipio se produce de la siguiente manera. El Consejo Municipal es el órgano colegiado superior de deliberación y decisión de los asuntos municipales. ¿Sí? Y miren, no lo estoy diciendo yo, está plasmado ahí. Quería ver si lo encontré. En el artículo 9 del Código Municipal dice, del Consejo y Gobierno Municipal. El Consejo Municipal es el órgano colegiado superior de deliberación y decisión de los asuntos municipales, cuyos miembros son solidaridad y mancomunadamente responsables por la toma de decisiones y tienen su sede en la cabecera de su circunscripción municipal. El gobierno municipal corresponde al Consejo Municipal, el cual es responsable de ejercer la autonomía del municipio. Se integra por el alcalde, los síndicos y los concejales, todos electos directa y popularmente en cada municipio. Entonces, si yo les pregunto, en una pregunta, ¿cuál es la base fundamental donde dice que el Consejo Municipal es el órgano colegiado superior? Artículo 9 del Código Municipal. Los miembros del Consejo Municipal son lo que les está solidariamente de las decisiones. El Consejo tiene su sede, todo eso, mire, se los estaba ahí en el libro, pónganle artículo 9 del Código Municipal. Ahora vamos al tercer párrafo. La representación municipal está definida de la siguiente manera. El alcalde representa a la municipalidad y al municipio. Es el personero legal de la misma, sin perjuicio de la representación judicial que se le atribuye al síndico. Miren, el alcalde es el representante legal, el síndico. Antes, cuando no había fiscalía del Ministerio Público, aquí el síndico siempre ha ejercido la función judicial. A él se le podían ir a presentar las denuncias de cualquier tipo penal. Y inclusive en la municipalidad, si el alcalde no puede presentarse a alguna cosa o de alguna audiencia, el síndico lo puede representar porque entre sus funciones está la de representación judicial.
Entonces, de ahí, además, el jefe del órgano ejecutivo del gobierno municipal, miembro del Consejo Departamental de Desarrollo respectivo y presidente del Consejo Municipal de Desarrollo. El alcalde nos representa, aquí se llama, está el Consejo Comunitario de Desarrollo. También está el Consejo Municipal de Desarrollo, que es el COMUDE. Entonces, el alcalde es el que preside este Consejo comunitario municipal, el cual está conformado por instituciones de aquí que representan, por ejemplo, el MIDES, el MAGA, el Centro de Salud, otras instituciones que estén aquí forman el COMUDE junto con 5 o 6 consejos comunitarios de las diferentes aldeas. ¿Y quién lo preside? El alcalde municipal. ¿Quién nos representa en los consejos departamentales de desarrollo? El alcalde, porque él ejerce la representación legal. Ahora la toma de decisiones es en conjunto con el consejo. Por último, vamos a la Ley General de Descentralización, que esta ley vino a ser la más importante y lo mejor que se pudo hacer, porque vino a hacer la descentralización económica, administrativa, para lograr el desarrollo regional del país. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, antes para ir a sacar un NIT había que ir a Guatemala. Se gastaba más, se gastaban, por decirles, 100 quetzales. Se dio la delegación de la SAT aquí en Jalapa. Se van a gastarse, ya se gastaban 100, aquí 50. Económicamente nos vino a favorecer porque podemos ir a la SAT y sacar el NIT. Entonces vino a ser una descentralización de las instituciones del Estado para ir a Guatemala, todo tenía que estar concentrado en la capital. Esto vino a desconcentrar las instituciones para que hubieran en cada departamento y acercamiento más a la comunidad y económicamente favorecer. Eso es en sí lo que dice la ley de descentralización, pero aquí la define el último párrafo. Vámonos al último párrafo, la 343. ¿Estamos ahí? Sí, licenciada. Dice, la misma ley define lo que es la descentralización y establece que se entiende por descentralización el proceso mediante el cual se transfiere desde el organismo ejecutivo a las municipalidades y demás instituciones del Estado y a las comunidades organizadas legalmente la titularidad de la competencia, las funciones, los recursos, financiamientos para la aplicación de las políticas públicas nacionales. Somos parte del organismo ejecutivo, las municipalidades somos parte del organismo ejecutivo, la descentralizó, le dio autonomía, le da su presupuesto para que maneje las políticas públicas del municipio y algo más, descentralizó y vino a las comunidades, ¿cómo? A formar consejos comunitarios de desarrollo para que ellos vengan y propongan a las municipalidades proyectos en beneficio de su comunidad. A través de la implementación de políticas municipales y locales en el marco de la más amplia participación de los ciudadanos. La descentralización también vino a darle una participación a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque solo con participar en un consejo comunitario está dando voz y voto para el beneficio de su comunidad y ahí mismo está haciendo una participación ciudadana. El alcalde también puede formar voz y voto con llevar al Consejo Departamental de Desarrollo y presentar proyectos, porque hay proyectos que se trabajan por administración. ¿Qué quiere decir eso? Que parte da la municipalidad y parte da el Consejo Departamental de Desarrollo. También el alcalde en esa forma está llevando a una descentralización para beneficio de nuestro municipio. Entonces, en sí, la descentralización vino a dar un giro de 90 grados o de 100 en beneficio de las comunidades y especialmente en beneficio de cada uno de los ciudadanos del país para no estar viajando tan lejos y poder inclusive realizar los trámites más cercanos. Entonces, ahí dejemos los patojos porque ya van a ser las 9:30 y yo ya los voy a aburrir de tanto que les he hablado. Entonces, primero Dios, nos miramos el martes y como les digo,
Todo lo que hoy en la clase, ahí vienen en las preguntas. Solo preguntas bien. No vienen ni desarrollen temas, ni subir. Ay, gracias. Nada, solo preguntas bien. Muchas gracias, licenciada. Pues en y serio. ahí saben, yo ahí voy a estar, voy a subir el link y ahí les voy a estar cualquier duda que tengan, ahí estamos pendientes en el chat y me escriben y con gusto yo los apoyo. Gracias, Ligda. Muchas gracias. Fue feliz Gracias, noche y licenciada. gracias por haberme apoyado todo este semestre y nos miramos. Gracias. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz